Buenas noches a todos, queremos que se encuentren bien de todo corazón, agradecemos a todos los que ven nuestros videos, también quiero agradecer a nuestros primeros 10 suscriptores por apoyarnos en este canal que lo hacemos todos, sin ustedes yo no existo. Cada que aparezca un cero extra después de ese uno lo vamos a festejar con todos ustedes. Ahorita son 10, después serán 100, después 1000, después 10,000, después 100,000, luego 1,000,000, pero todo con el apoyo de ustedes. Agradecemos a Gais Mateo por habernos contado su historia y con su permiso, con todo el respeto que se merece, lo compartimos en este su canal. Sin más ni más, vámonos con lo paranormal. Hola, me gustan mucho los cuentos y leyendas que se publican en este canal. Yo les voy a contar una historia que nos pasó a mi familia y a mí hace unos años. Vivíamos en un pequeño rancho en el cual nos pasaron muchas cosas, pero estas que les comparto son las que más recuerdo dejaron en mi mente. Ya a pesar de que en ese entonces yo tenía unos 8 años cuando llegamos a vivir ahí, desde la primera noche mi papá había salido a revisar el corral y mi mamá se quedó con nosotras, yo y mi hermana. De pronto escuchamos un silbido muy raro, porque no puedo describirlo de otra forma. Después escuchamos un sonido, se escuchaba como si hubiesen abierto un cofre. Mi mamá pensó que era mi papá y solo alcanzó a gritar: "Deja de molestar", y se detuvo en seco ese ruido. Mi papá tardó un rato en regresar y nosotras estábamos muy sacadas de onda. Mi papá lo notó y nos preguntó: "¿Y ahora qué les pasó?". Mamá le dijo lo que habíamos escuchado. Él solo se rió y nos dijo: "Están locas, yo estaba en el corral". Esa noche nos habló de eso, pues era la primera y tal vez había sido el viento y alguna madera vieja que crujía. Pero cada noche era lo mismo, ese mismo silbido a lo lejos, o más bien muy suaves, porque a pesar de que estábamos separadas en diferentes puntos del interior de la casa, todas lo escuchábamos, como si fuera la casa misma la que silbara. Aclaro que la siguiente casa estaba muy lejos, como a unos 500 metros de la nuestra. Otro día estábamos sentados en la salita de la casa. En eso se escucharon risas de varios hombres, y el sonido de un ave, un cuervo. Mi papá sacó un rifle y disparó varias veces al aire. Al instante se escuchó un grito muy fuerte. Aún se escuchaban las risas. Aparte, a lo lejos en el cerro se veía lumbre. En esa temporada, apenas caída la noche, ni uno de nosotros salía. Después se calmaron un poco las cosas. Una de tantas noches salí muy confiada al baño. Este estaba a unos 10 metros de la casa, por la parte de atrás. Algo lejitos para que tengas que correr porque sientes que no llegas. Aparte estaba detrás de la casa. Salí y dándole la vuelta a la casa me topé con un perro negro enorme que solo me veía. No me daban miedo los perros, pero este tenía unos ojos muy rojos. Yo, siendo una niña, ya con 10 años, no supe qué hacer, solo pensé en regresar. Al dar mi primer paso hacia atrás, de entre la maleza salió otro. Corrí a mi casa, gritándole a mi papá. Con mis gritos, él salió ya con rifle en mano y comenzó a disparar a los perros. Estos dieron la vuelta y comenzaron a correr hasta perderse en la oscuridad. Otra cosa que pasaba era que cada vez que llovía, caían los rayos en el mismo lugar. Nos pasaron muchas cosas en ese lugar, contando las veces que amanecíamos moreteadas y rasguñadas. Un bisabuelo nos dijo que en ese lugar había oro enterrado, pero era del diablo, y él lo cuidaba. También contaban que estaba maldito, y aquel que lo encontrara tendría una muerte espantosa. Otros decían que se lo entregaría a cualquiera que quisiera quedarse a cuidarlo, por siempre, hasta después de muerto. Se decían muchas cosas de ese sitio.
Mi abuela paterna le contó a una disque curandera. Ella le dijo que lo sacaran, que ella lo iba a curar. Yo no la conocía, pero en mis sueños veía a una señora y su hijo, un niño de unos 10 años, muerto en sus brazos. A mi abuela y a mis tíos escarbando, pero a su lado un hombre vestido de mariachi, con un caballo negro, que se reía y cantaba en otro idioma. Yo me espanté y me fui de ahí y aparecí en nuestra casa. Ahí estaba la abuela, hincada en las 5 tumbas de mis tíos y mi papá, encadenada y gritando, ¿por qué lo hice? Mis abuelos y mis tíos estaban decididos a sacarlo, pero al contarles esto, se asustaron. Mi abuela fue a traer a la señora para que yo le dijera lo que yo había soñado. Yo no la conocía, pero al verla, la reconocí al instante, y también a su hijo. Era la misma de mi sueño, pero al escucharme se asustó tanto que salió llorando de la casa, diciendo que no lo sacáramos. A pesar de todas las cosas que nos pasaron, vivimos ahí 14 años. Y a la fecha, desde que nos fuimos, ese lugar quedó abandonado. Yo me pregunto si el diablo no quiso nuestras almas ahí porque éramos muy devotos a Jesucristo, o fue Dios quien a través de mí nos salvó de que nos entregáramos a Satanás por unos puñados de oro. La siguiente historia fue mandada al grupo de Facebook Lo Paranormal y quisimos incluirla para hacer un poco más largo este video y que ustedes tengan material para que no se nos aburran. Si estás en tu casa o en tu trabajo, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y gracias por acompañarnos en su canal Lo Paranormal. Antes de morir, la abuela nos contó, mejor dicho, nos confesó que tuvo un encuentro cercano con brujas, por decirlo de alguna manera. Su nombre era Alma, y antes de morir contaba que estaba en una situación difícil. Con el dinero que ganaba el abuelo no alcanzaba para solventar los gastos y alimentar a mi padre y a mis tíos. Entonces, con toda la intención de apoyar al abuelo, se dedicó a recolectar leña para después venderla. Allá por los años 70, la zona en donde vivía era boscosa, protegida por las leyes ambientales. Un día salió tarde de su casa porque sentía un dolor de cabeza tan penetrante y tan agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor, y con todas las fuerzas que pudo juntar, se internó en el bosque. Cuando se dio cuenta, el cielo comenzaba a nublarse y la lluvia amenazaba con desbordarse. En un momento, ella se encontraba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y bordeó el monte, con la esperanza de llegar más rápido. Pero había caminado mucho, y la noche estaba por caer también. Interna en el bosque y guiada por su instinto caminaba, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar lo que ella quería. Comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Estuvo a punto de darse por vencida, apretujarse debajo de un árbol y esperar, y esperar. No sentía ya las piernas, y el dolor de las reumas la había entumido por completo. Cerró los ojos y pensó en su madre, tantos años sin pensar en ella. Y solo de pronto se acordaba. Le parecía extraño, pero al mismo tiempo reconfortante. Tan reconfortante que sintió calor. Un calor que la hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba, en medio de los árboles. Una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con mucho esfuerzo. Al llegar vio delante una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes, si estaba solo a unos pasos de donde ella temblaba.
La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero agradeció de buena gana. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera, con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan mullidas que se hundían a cada paso. La joven no estaba sola, estaba acompañada por otras dos mujeres, igualmente jóvenes, y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes. Sobre sus labios un rojo tan vivo y lleno de luz que parecía que tenían una brasa encendida. La abuela se sorprendía cada vez más en encontrar en medio del bosque una casa con esas características y habitada por tres mujeres apenas entrados los 20, completamente hermosas. Eso le impactó de gran manera. Las jóvenes le presentaron ropas secas, le ofrecieron café y le convidaron de cenar. Le dijeron que eran hermanas y que habían vivido ahí por años, pues era la casa de sus abuelas. Al final la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo la dejarían marcharse en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar con la condición de que la dejaran lavar los platos. Y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa. Pero ese no era el verdadero motivo por el que la abuela no quiso quedarse en el cuarto. La abuela sabía que algo andaba mal, así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía darle. Además, se había acumulado un poco de calor y servía para ahuyentar el frío. Así lo hicieron, todas se acostaron a descansar, como a eso de las 10 de la noche. En la madrugada, la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Ya había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar y descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido y ella se extrañó de que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, sobre todo porque no sintió ni escuchó cuando las tres muchachas entraron a la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad, abrió el horno y lo que vio la hizo tambalear. En una bandeja larga y grasosa había 6 piernas y 6 brazos, completamente negros y chamuscados, que despedían un olor nauseabundo. Enseguida volteó a la ventana. Ahí estaban las tres jóvenes sin piernas ni brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas mientras comían carne quemada. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía de los pies a la cabeza. Todo le comenzó a dar vueltas y se desmayó. Cuando abrió los ojos estaba de mañana y estaba acostada en su cama. Sentiría un gran alivio, puesto que solo había sido un sueño. De no haber sido por algo, aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. Jamás volvió a internarse en el bosque, ni sola ni acompañada. La única vez que nos contó la historia, derramaba lágrimas de miedo, y al final de su relato, agregó con una voz temblorosa, apenas susurrando: tengan cuidado, entre los árboles hay brujas. Gracias por leerme.